¿Qué tal, apreciados amigos? Una vez más nos encontramos para comenzar este estudio, para compartir este comentario de la lección, acompañado, como casi es costumbre, del Cántico de los Gallos. Un amargo recuerdo. Lo que ocurrió en Cades Barnea. Esto es lo que toca estudiar ahora. La lección de si esto se presenta como un espectro, es decir, esto pues estaba en el recuerdo del pueblo, esto estaba en la mente de los israelitas, lo que habían hecho ellos. Tres lecciones, tres puntos que voy a compartir de este estudio. El primero, ¿recuerdan? Es decir, cuando Moisés está hablando al pueblo en el capítulo 1 de Deuteronomio, toca este punto. ¿Recuerdan lo que pasó hace 40 años? Y esto es lo que veremos. Dice Deuteronomio 1:20. Entonces os dije, habéis llegado al monte del Amorreo, esto es lo que había pasado hace 40 años, el cual el Señor nuestro Dios nos da. El plan de Dios era pues entregarles hace 40 años Canaán. En los planes de Dios no estaba que el pueblo vagara, que el pueblo esté dando vuelta por 40 años. Sin embargo, dice Testimonio para las Iglesias que cuando los israelitas hubieron escuchado este informe, expresaron su decepción con amargos reproches y llantos. Hay algo que los israelitas tenían: las murmuraciones, las quejas. El pueblo otra vez comenzó a murmurar, otra vez comenzó a quejarse. Y bueno, esto pues hicieron cuando llegaron a las fronteras. No se detuvieron a reflexionar y a pensar que el Dios que les había traído tan lejos también les daría esa tierra. Dejaron a Dios de lado. Sus corazones rebeldes no estaban en armonía con los planes de Dios. Su falta de fe limitaba la obra de Dios y desconfiaban de la mano que los había guiado sanos y salvos hasta ese momento. Es interesante el comentario que hace el espíritu de profecía. Sus corazones rebeldes no permitían que Dios obrara completamente. Su rebelión, su falta de fe, no era un impedimento para que Dios manifieste todo su poder con ellos. Queridos amigos, eso les está recordando Moisés al pueblo. Eso es lo que ocurrió. Y también nos recuerda a nosotros que tenemos que confiar en Dios. Esto se aprende, esto es progresivo, pero tenemos que estar en ese camino de ir confiando cada vez más en Dios. Este es el primer punto de este estudio. La confianza en Dios no debe de estar condicionada a lo que ocurre en esta tierra, sino a la palabra de Dios. Recordemos esto, queridos amigos. Vamos a ver ahora el segundo mensaje. Moisés otra vez intercede. Este es el segundo punto, el segundo mensaje que quiero compartir. En Números 14:19, recordando el episodio de 40 años atrás, Moisés le dice al Señor: perdona, le dice, ahora la iniquidad de este pueblo, según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Ya habíamos hablado de esto en los primeros días, cuando Moisés intercede a consecuencia del becerro de oro. Y ahora otra vez Moisés intercede porque Dios le dice a Moisés que, mira, voy a destruir este pueblo, los traigo hasta acá, los cuido y siguen siendo rebeldes, mejor los destruyo y hago de ti una nación grande y fuerte. La misma promesa hecha a Abraham era la misma, porque Abraham era descendiente, así es que Dios no cambiaba su promesa. Moisés era descendiente de Abraham, perdón. Sin embargo, Moisés intercede por el pueblo. Una vez más, Moisés muestra cuánto ama al pueblo y por supuesto a Dios. Intercede en oración por Israel, suplicando a Dios que los perdone. Una vez más, Moisés está prefigurando el papel de Cristo como nuestro intercesor. Y es que Moisés otra vez le dice al Señor: por favor, perdónalos, Señor. Miren, apreciados amigos, tenemos que comprender también que en todo esto el carácter de Moisés estaba siendo probado, porque Moisés también pudo juzgar al pueblo. Sí, Señor, es un pueblo rebelde, es un pueblo terco, y ya te había dicho, y destrúyelos. Recordemos que a nosotros no nos compete juzgar, a nosotros no nos compete emitir un juicio. Y Dios estaba también probando a Moisés, y Moisés vuelve a pasar la prueba. Moisés vuelve a decirle al Señor: no, Señor, no, perdónalos. La intercesión de Moisés no es tanto para que Dios cambie de opinión, sino también estaba siendo probado él. Ahora,
en esta intercesión que Moisés está suplicando por el pueblo, añade un comentario muy especial. En esta ocasión dice Moisés no solo le pide a Dios el perdón por el pueblo. Moisés argumenta las consecuencias del accionar de Dios. Y ya sea que los perdone o ya sea que destruya al pueblo, Moisés pone esto como un argumento. Por supuesto, todo esto Moisés lo hace con mucho respeto. Es decir, Señor, si tú los destruyes, ¿qué van a decir las otras naciones? ¿Cuál será el testimonio si tú destruyes este pueblo? Entonces Moisés añade esto, algo que no fue considerado en la primera intercesión. Y precisamente de esto hablaremos en el último mensaje, en el último punto, pero viendo un punto muy especial, la adoración a Dios. Así es que cerramos el segundo punto y nos dirigimos al último mensaje. A este último punto llamo: los pueblos te adorarán. Números 14, 17, 18. Ahora pues, le dice Moisés a Dios, yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor. ¿Y cuál es ese poder? Señor Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión. Es interesante esta parte porque Moisés reconoce algo que nosotros lo hemos visto con más amplitud en el Nuevo Testamento y somos dichosos de ello. La nación de Israel iba a ser una luz para el mundo. Recuerden, haré de ustedes una gran nación, serán mi especial tesoro, serán luz para el mundo. Esto significa que un testimonio, el pueblo de Israel iba a ser un testimonio para los antiguos moradores sobre el amor de Dios, el poder y la salvación que se encuentran en el Dios verdadero. En otras palabras, las otras naciones tenían que conocer a Dios como Él es, a Dios quien realmente es un Dios misericordioso, un Dios de amor. Esto solo se encuentra en el Dios verdadero. Apreciados amigos, esto lo dice el Espíritu de Profecía. Esto está en la lección, disculpen, esto lo encontramos en el comentario de la lección. El pueblo y las otras naciones tenían que conocer a nuestro Dios tal como es. A diferencia de los ídolos inútiles de esos pueblos que eran crueles, sanguinarios, vengativos, rencorosos, que se ofendían, los dioses de diferentes naciones sujetos a pasiones humanas. Nuestro Dios no es así. Entonces Moisés le dice que los pueblos te conozcan tal como eres, Señor, misericordioso, amoroso. Dios debe ser glorificado en su pueblo, porque la gloria de Dios, es decir, su misericordia, la bondad y el amor, el poder de Dios deben revelarse a través, en este caso, de su iglesia, a través de nosotros. Querido amigo, es por eso que se hace importante, y la verdad presente, recuerden, es Cristo, se hace importante predicar del amor de Dios tal como es. Predicar de nuestro Señor, presentar la misericordia, el plan de salvación, el evangelio eterno, hablar del amor de Dios. Eso es lo que Dios hace a través de su pueblo. Y eso es lo que el mundo necesita conocer. Al final, ¿por qué adoraremos a Dios en el cielo? ¿Porque destruyó al pecado? En parte sí, porque es justo. Pero a Dios adoraremos en el cielo porque nos salvó, porque por su misericordia, por su gracia, estamos en el cielo y Él nos salvó. Por eso los pueblos adorarán a Dios. Y eso es lo que Moisés está resaltando aquí. Querido amigo, termino diciendo esto: resaltemos, enfaticemos el gran e infinito amor de nuestro Dios que se demostró con Cristo clavado en la cruz. Esto es lo que tenemos que predicar al mundo. Bien amigos, terminando este comentario, les recuerdo que ya estaré publicando el bosquejo de esta lección y de la misma manera, el día sábado estaremos desarrollando este comentario en vivo. Ha estado contigo el pastor Joab Antesana y me despido deseándote muchas bendiciones.